Bon dia a totes i tots. Comencem el plenari extraordinari convocat per al dia d'avui amb l'únic punt de l'ordre del dia, que és el pressupost final de 2023. Per tant, dono la paraula a Juan per si vol explicar en línies generals el pressupost i després ja debatrem. Sí, buenos días a todos. Bueno, como ya hemos explicado sucesivamente, el presupuesto está condicionado, vinculado a la suspensión de la regla de gasto para el año 2023. De todas maneras, repasando los números así a gran escala, hay que incidir, por ejemplo, en el aumento en la recaudación, debido sobre todo a la subvención de la Diputación de casi 1 millón de euros, y a que en el presupuesto 2023, a diferencia de 2022, sí que se ha incluido los ingresos previstos por plusvalía, que entonces se decidió no incluirlos debido a la modificación de la ley. Y bueno, eso lo que ha hecho, en resumen, es incrementar el presupuesto en ingresos en torno a 2 millones de euros. Respecto a los gastos, desde que este equipo de gobierno viene haciendo los presupuestos, siempre ha vinculado el intentar para mejorar a las personas. Por tanto, capítulo número 2 y el capítulo 1 es el que más porcentaje de gasto se lleva, en torno a los 6 millones de euros. En este caso nos hemos visto, por la situación económica, por el incremento de energía y la nueva contratación, aumento de personal, a incrementarlo considerablemente. Gran parte del gasto se lo lleva el consumo de luz, entre otras cosas, porque ha aumentado al doble. Con todo y con eso, que el presupuesto 2023, en diferencia al inicial de 2022, pues según la política de gasto, pues tiene incremento. Bueno, una de las cuestiones que explicaba ayer, hoy la podemos ver, ¿no?, en la deuda pública. En 2022 teníamos 636.000 euros para pagar y este año van a ser 280.000. La amortización del préstamo de ayer nos da 356.000 euros más para gasto corriente en 2023. Pero bueno, con el presupuesto 2023, diferencia del 22, tenemos incremento, por ejemplo, en medio ambiente, 332.000 euros más. En servicios sociales tenemos 178.000 euros más. En fomento del empleo, 120.000 euros más. Es decir, que el compromiso del equipo de gobierno sigue siendo vinculado a las personas. No me detengo más en detalles. Bueno, hay que recalcar también el capítulo de inversiones que hemos incluido en el presupuesto, 768, pero al que hay que añadir, no olvidar, que se incorporarán casi 4 millones de euros de los remanentes que tenemos atrás. Y bueno, si hay alguna pregunta más, algún detalle más que quieran, pues lo hablamos. Gracias. Gràcies, Juan. Pues, comencem una ronda d'intervencions per grups. Martí. Sí, bon dia. El primer que volem fer és felicitar al regidor d'Hisenda i a tot l'equip d'intervenció per portar al ple el projecte de pressupost. Com ha explicat el regidor d'Hisenda, i hem viscut durant tot l'any 2022, la suspensió de la regla de gasto ens permet tindre un pressupost viu al llarg de l'exercici, és a dir, el pressupost que avui aprovem no és una foto final de lo que serà el pressupost de 2023, ni molt menys. Ahir mateix vam aprovar l'última modificació, suposem, ja del pressupost de 2022, el qual el converteix en una ferramenta molt més útil i preparada per adaptar-se a les circumstàncies i a les situacions sobrevingudes que puguen arribar, que en el 2022 n'hem vist que n'eren unes quantes, inclús en el 20 des de la pandèmia. La possibilitat de fer modificacions permet adaptar-se a aquestes circumstàncies que vindran segurament durant el que queda d'any i el principi de l'any que ve, i ens permet guanyar en agilitat per a donar resposta a aquestes problemàtiques que puguen vindre, especialment en l'augment de despeses derivades
dels consums d'electricitat, per exemple, que hem vist que se multipliquen o d'allò que s'han de fer front. Entenem, per tant, que puguen haver situacions o partides que puguen sorprendre per les seues quanties d'inici, però la foto final la tindrem quan acabi l'exercici, al final de 2023, tal com en el 2022 hem vist que la foto final i les despeses per partides no es la donava el pressupost en gener, sinó se'l donarà en desembre. Gràcies, Rafa. Bueno, buen día a todos. Bueno, pues partimos de un presupuesto, Juan, que en principio parece que se ajusta más a la realidad, pues es cierto que existen partidas que han sido dotadas abundantemente. Donde más se nota ese incremento es en las partidas dedicadas a las personas, como promoción de empleo, desarrollo local, atención a las personas mayores, juventud, etc. También podemos observar un aparentemente notable incremento en el gasto del capítulo 6 de inversiones, donde hemos pasado del 2022 de 800.000 euros a 1.600 para el ejercicio siguiente. Pero no nos equivoquemos, este presupuesto tiene peros. El primer pero sería que hay un incremento previsto de ingresos en la instauración del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. Por esto pueden presupuestar más gasto, esos 2 millones que acabas de reflejar. Y el segundo pero es que normalmente luego el presupuesto acaba por no ejecutarse al 100%. Prueba de ello tenemos que en las inversiones de este año vienen partidas que no se han ejecutado en el 2022, que era el año límite para realizarlo y por lo tanto se han tenido que meter en inversiones para poderlas realizar. Como puede ser la renovación de la red semafórica, juegos infantiles, programas Millores Salches, etc. En definitiva, estamos en un presupuesto que no es real, que no refleja las verdaderas necesidades. Pongo, por ejemplo, y no es personificar o personal contra la partida que voy a nombrar, es un ejemplo. Tenemos la partida de fiestas que en el 2022 se presupuestaron inicialmente 70.000 euros, pero con todas las modificaciones que se han hecho a lo largo del año, el importe final ha sido de 503.000 euros aproximadamente. Ahora para el año 23 se han presupuestado 150.000 euros y teniendo en cuenta de referencia lo del 22, seguramente tampoco habrá bastante. Y seguimos sin tener las explicaciones del por qué unas partidas se mantienen y otras partidas cambian, o otras se ajustan al céntimo, y otras son claramente insuficientes. No tenemos ninguna explicación al respecto, pero no nos va a sorprender que no a mucho más tardar pues habrá modificaciones de crédito encima de la mesa, como ya habéis anunciado. Pues dicho lo cual, nuestro voto no puede ser a favor porque estamos a un presupuesto continuista y real y sin atender verdaderamente las necesidades. Gracias, Rafa. Ciudadanos, Luis. Perdonad. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ser más pragmáticos en la contestación, porque el presupuesto ya lo habéis leído todos, sabemos todos en qué capítulo crece y baja, y entonces vamos a ir un poco al fondo de la cuestión. Y nuestro voto se fija en 3 ejes. El primero, que tenemos que votar según un presupuesto clásico, digamos. Es verdad que habéis dicho que esto es un presupuesto abierto por la supresión de la línea de gasto, pero lo que nos presenta es un presupuesto. Entonces, debemos de votar un presupuesto que es un eje estratégico para poder llevar a cabo la política y la acción que habéis determinado, que es lo clásico. En base a eso, si pensamos en eso, pues hay partidas, efectivamente, que se nos quedan cortas y partidas pues que entendemos que sí que están bien mesuradas. Partidas que se nos quedan cortas, pues a mí me gustaría que hubiese apoyado más a Elisa con los ODS, o partidas como educación. Y otras partidas que podemos nombrar si queréis, pero bueno, en general yo creo que la tenéis todos claras. Y supongo que serán las primeras que vengan con modificación en enmiendas. Pero bueno, tenemos que votar lo clásico, y lo clásico es un eje que no compartimos. Que hubiéramos hecho una enmienda total y no tendríamos sentido. Me voy al segundo eje, que es, esto se convierte en un presupuesto abierto.
Es un presupuesto abierto porque, como ya habéis dicho, no hay supresión de la ley de gasto y eso significa que cada mes vendrá una modificación de crédito. Una modificación de crédito que ni siquiera tenemos un croquis previo, porque si hubierais venido con, mira, este es el presupuesto base, pero estas son nuestras líneas de actuación, nosotros hubiéramos tenido una guía para poder votarlo y haber dicho, mira, pues lo tomamos como referente y lo demás como guía. Y además entendemos que un presupuesto no es algo cerrado, como todos sabemos, es algo activo que puede tener leves modificaciones y así lo hubiéramos comprendido. Somos cortos, pero tontos del todo no, entonces hubiéramos podido entenderlo. Pero ni siquiera se nos ha presentado diferentes escenarios según cómo se muevan los gastos. Porque efectivamente, si coges el índice de referencia de la energía, lo que se ha aplicado para el presupuesto se va a quedar corto. Se va a quedar corto. Bueno, a mi entender, y según las referencias que están en el Ministerio, fíjate que yo simplemente sigo lo que está en el mercado. Pero bueno, sabemos que el IPC tiene mucha duda, que los materiales lo van a tener y es comprensible. Y fíjate que no criticamos eso, solo no haber tenido un escenario sobre cómo van a ver las modificaciones. Nos hace falta también, fíjate que si nos hubiese explicado, mira, la ayuda al comercio o al tejido industrial se va a ceñir en esto, esto y esto y esto, porque va a ser necesario, porque todos sabemos lo que nos viene encima. La ayuda en educación va a ser esto, esto y esto, con mociones que hemos hecho antes y están aprobadas y nos han llevado a cabo. Pero si ni siquiera hemos visto reflejado aquella moción que aprobamos de pictogramas, que no eran más que 40.000 euros para que todo el mundo estuviera ubicado y rotulado de edificios. O sea, un poco para que entendáis por dónde va nuestra línea de voto. Y no que no queramos aportar, sino que si no tenemos las herramientas, nosotros no podemos votar una carta abierta, un libro sin el texto. Eso sería que perteneciéramos al gobierno. Entonces entendería que, oye, hacer un acto de fe. Yo ya hago pocos actos de fe en esta vida, pero encima, sin información, pues ese acto de fe no se puede hacer. Y el tercer motivo es porque, oye, estáis en todo vuestro derecho, pero en la legislatura pasada, como era necesario una abstención, una aprobación al presupuesto de partidos de la oposición para que pudiera llevarse a cabo, las enmiendas al menos se estudiaban en cada vez que presentábamos una en cada presupuesto. Esta legislatura, cada vez que ha habido un presupuesto, menos este año, hemos presentado esas enmiendas y todas se nos han negado. Se nos han negado, y yo lo llego a entender, o sea, esto es un ejercicio muy difícil de equilibrar, sois dos partidos diferentes, pues preferís cerrarlo y, oye, lo tendréis en cuenta para el futuro, os parece bien pero no lo aprobáis porque ya se ejecutará. Oye, y es algo que se puede entender, pero es algo que te convierte que en el último año dices, ¿y para qué voy a estar yo presentando 80.000 enmiendas si ya sé la respuesta? Con todo esto, pues como comprenderéis, nuestro voto va a ser un no. Eso sí, como este año, vamos a estar abiertos. O sea, cada vez que venga una enmienda al presupuesto, una modificación de crédito, pues lo valoraremos. Si es positiva y va en la línea que creemos que es positiva para el pueblo, la aprobaremos. Si tenemos dudas, nos abstendremos. Y si es negativo, diremos que no. Gracias, Lluís. Dani? Sí, buen día. Gracias. A ver, este es el enésimo presupuesto y el último que llevamos y el último de esta legislatura. Como tú muy bien has dicho, Juan, y como bien plasman los presupuestos que desde intervención, como siempre, muy bien nos han hecho, los ingresos, pues bueno, estos presupuestos al final son un copia-pega de cómo realmente ha quedado los presupuestos el año anterior, en la que la mayoría de las modificaciones de crédito hemos votado a favor. Y al final hay que ser pragmático. Hemos visto que las inversiones reales se multiplican, pues como parece que pasa en todos los ayuntamientos en este país. No sé si en otros países pasa lo mismo, pero cuando vienen elecciones, pues las inversiones reales, yo no aquí en Catarroja, pero aquí en Catarroja también, no somos la excepción, se multiplican y de hecho, pues así es. El tema de la deuda pública se ha reducido notablemente
por lo que ayer votamos, que ya dije lo que pensaba en ese sentido, que no estábamos de acuerdo, por lo que pudiera venir, por haberle dado prioridad a los bancos en vez de darle, por si vienen problemas, prioridad a la gente. Hemos visto, bueno, pues lo de vivienda y urbanismo ha subido, pues por lo que estábamos hablando, el medio ambiente también ha subido. Una de las cosas que más nos interesa y más nos importa, y es la que históricamente nosotros hemos hecho enmiendas, y como decía el compañero del partido político de Ciudadanos, que nos aceptan, pero bueno, no nos importa, al final esto es política y es lo que hay. Pero sí que nos interesa que servicios sociales y fomento de empleo ha subido notablemente, eso nos importa mucho, y luego hay otras partidas, pues que sanidad, educación, cultura, juventud, deporte, bueno, cultura en este caso no, pero que bajan porque sí que sabemos que están adscritas a planes que se van haciendo año a año y hay un año que se hace y entonces al año siguiente el porcentaje baja y ya llevamos unos cuantos años aquí para saber estas cosas. Luego hay órganos de gobierno, no sé, parece que siempre se sube, esto siempre lo vamos a criticar, lo siento Juan, ya sé que tú eres un defensor del pragmatismo de que si el gasto continúa subiendo, pues hay que subir los presupuestos y no hacer modificaciones, como hicimos ayer en este caso. Pero bueno, que al final es lo que hay. Nosotros no serían nuestros presupuestos, no son nuestros presupuestos, pues no hemos participado. Los presupuestos también son los ingresos, la forma de recaudar. Nosotros otras veces hemos tenido argumentos suficientes para votar en contra. En este caso no, nosotros nos vamos a abstener. Gràcies. Juan, vols dir alguna coseta? Bueno, hay muchas cosas que contestar, ¿no? Y es difícil contestarlas a todas. El Partido Popular ha puesto en duda el cobro de la plusvalía. A ver, sí, pero que no sabes cuánto. Nadie sabe cuánto, porque eso depende. Yo he entendido que las plusvalías este año se ponían, pero que lo ponías como en duda del importe que se... Pues lo he entendido yo mal. ¿De acuerdo? Pues el caso es que sí, las plusvalías el año pasado no sabíamos cuánto y pusimos 0 y este año tenemos una idea y por eso se incorporan. Si quedan partidas sin ejecutar, pues sí, se quedan partidas sin ejecutar porque la voluntad de siempre el que está gobernando es de hacer todo al máximo posible. Eso es evidente, le pasa a todo el mundo. No es una cosa que nos pasa a nosotros, nos pasa a todo el mundo. Pasaba antes y pasará siempre. Tú tienes muchas voluntades, muchas ganas de hacer cosas y llegas a lo que llegas. El ajuste con respecto a 2022 en el presupuesto inicial de unas partidas más completas que otras simplemente viene a que hay 3 meses en los que hasta que entre en vigor las siguientes modificaciones en los que se van a hacer actuaciones y unos necesitan más dinero antes y otros lo necesitan después. Por eso hay un ajuste en ese tema, no hay por más. Es decir, Fiestas tenía 70.000 el año pasado, este año 150. Bueno, pues porque hay previsto que llegue a después de fallas. ¿De acuerdo? Esos son los ajustes que tienen nada más. No ha habido otra intención en eso. Respecto a Ciudadanos, bueno, está claro que es un presupuesto clásico, claro, es un presupuesto en el que tiene que poner las partidas del año pasado para ver la diferencia con la de este, ¿no? Pero la política de gasto están claras. Todos los presupuestos son clásicos, evidentemente. Son capítulos marcados por la ley, no lo podemos salir de ahí. Marco la estrategia la venimos anunciando el año pasado igual que este. Marcamos un presupuesto base, cumplimos con todas las obligaciones, incluimos las inversiones que creemos que son necesarias y el resto lo vinculamos a la necesidad conforme vaya al año porque no lo permiten hacer. Ni más ni menos, si no lo permitieran, pues no sería así. Pero es absurdo no aprovechar esa situación. El ayuntamiento lleva años ahorrando dinero que, bueno, la mejor forma de gastarlo es en los ciudadanos ahora. Antes no lo dejaban gastar, siempre nos hemos quejado de que el ahorro solamente valía para pagar deuda. Bueno, pues el dinero durante
2 años no van a permitir gastarlo también para los ciudadanos. Por tanto, sí, abierto. Y enmiendas rechazadas, bueno, pues sí, es cierto que hay enmiendas rechazadas, es evidente, ¿no? El equipo de gobierno, cuando un equipo de gobierno tiene capacidad de llevar a cabo su gestión, pues piensa en la suya, que es la mejor. Y es normal que cuando un equipo de gobierno tiene mayoría, las enmiendas, pues bueno, pues no las acepte. Voy a ver. Luego, si quieres. Un segundo que me he perdido. Es que he apuntado muchísimas cosas. Vale, sí, ha dicho también que el tema de la energía, que dudaba que el importe fuera el correcto. Bueno, el importe es el correcto porque es un contrato firmado con un precio fijo ya. Entonces el importe está calculado, ¿de acuerdo? O sea, es a través de la Diputación de Valencia, que tiene un acuerdo marco y están los precios pactados. Entonces está calculado por el ingeniero de la casa, ¿de acuerdo? Y bueno, y a Dani me ha sorprendido, se nos va a abstener. Gracias, bueno, hay que decir, porque, bueno, ha comprendido en este presupuesto, aunque vinimos haciendo muchos más presupuestos, que hemos volcado todo lo que hemos podido siempre para empleo, para servicios sociales, siempre lo hemos hecho, no lo hemos hecho esta es la primera vez. Siempre hemos tenido la discrepancia en el tema de cómo son los ingresos, ¿no? Que deberían de ser más progresivos, pero sabes que estamos atados a la ley y no podemos hacer lo que nos gustaría, que también lo he dicho en muchas ocasiones, que es cierto que me gustaría poder hacer más progresivo muchas cosas. Y yo creo que nada más, es decir, si, bueno, gracias a Compromís, no voy a hacer de otra manera. Sí. Com és un ple de pressupostos, jo crec que toca fer una segona ronda, si voleu, i si no tancar el ponent. ¿Vale? Yo va a ser muy breve, solo porque a lo mejor no me he explicado bien, Juan Carlos. Cuando he dicho que es un presupuesto clásico, es lo que tenemos que votar. Lo que se presenta es un presupuesto clásico. Y cuando decía estrategia, no era vuestra estrategia. He definido lo que es un presupuesto, que es la guía estratégica para llevar a cabo la política de acción de gobierno. No que fuera vuestra estrategia, eso entiendo que sí, además, pero no era la definición. Yo solo para que quedara claro. En cuanto a las enmiendas, es que han sido 100% siempre las que se han rechazado, solo como apunte, pero que estéis en vuestro derecho, que tampoco... Y en cuanto a la energía, fíjate que como yo no estoy muy bien de la cabeza, en vez de irme a tomar cervezas, hay veces que cojo el contrato que tenemos marco y que es verdad que es un precio público y veo las cláusulas y una de ellas pone que cuando el precio tope del gas suba y la energía pueda subir más de un 25%, la comercializadora puede romper el contrato de mutuo propio. Y eso significaría negociar un nuevo contrato. Eso está ocurriendo, tú eres del sector y lo sabes como yo, que está ocurriendo en muchas compañías. Este mes mismo, en 25 de las grandes, que ha provocado que empresas más de Castellón y que ahora mismo con eficiencia energética más alta estén perdiendo los contratos y viendo sus costes muy elevados. Y ya ha pasado en un ayuntamiento, ayer mismo salió la noticia, en uno de Castellón, pequeñito, sí, pero ha pasado porque no se había escrito, no entiendo por qué, ahí quiero ver más la noticia porque de normal debería estar asociado al precio público. Y eso puede pasar este año, nos guste o no, porque por desgracia tenemos una guerra energética encima que no controlamos, y no controlamos por la desgracia que hay. Simplemente un apunte, porque hay que tenerlo como escenario, porque un presupuesto no solo debe recoger la situación actual, sino los escenarios que puede pretender durante el año. Y me he comido muchos en esta vida como para saber lo que es un planteamiento, pero todo es como lo quieras plantear. Si es que eso es simplemente, cada uno desarrolla la acción de una manera u otra. Pero bueno, mi intervención es simplemente para dejarte claro un poco que la estrategia se refería a la definición que es un presupuesto, no a la vuestra, porque entiendo que eso ya ha quedado claro. Y ya está, nada más que apuntar. Gracias, Luis. Dani. Sí, yo voy a ser breve de verdad. No, simplemente que
Si es que al final, el año pasado los presupuestos eran un simulacro de presupuesto y luego todas las modificaciones, prácticamente casi todas, ayer no la voté a favor, pero prácticamente casi todas las hemos votado a favor. Entonces, aunque voté en contra del presupuesto el año pasado, si haces la media con todas las veces que voté a favor, casi al final fue más que una abstención. Por lo tanto, este año a la suma tenía que ser abstención, nada más. Gràcies, Dani. Juan, vols dir alguna cosa o passem a la votació? Tú puedes imaginar 1000 escenarios y no los puedes presupuestar. Porque ahora, por ejemplo, la luz, el tope máximo de la luz son 5.000 euros el megavatio. Puede llegar a ese precio. Ese escenario tú no lo puedes presupuestar. Por tanto, tú presupuestas lo que tienes y como este año ha habido un incremento, hicimos una incorporación de dinero. Básicamente. Gracias. Gràcies a tots i totes. Passem a la votació. Val? Vots a favor del pressupost. Compromís del Partit Socialista. Vots en contra. Partit Popular i Ciudadanos. Abstencions. Una. Per tant, queden aprovats els pressupostos. Gràcies. ¿La hoja de firma que está por ahí? La fulla de signatures